Somos la voz de los líderes de opinión. Academia y Ciencia, Asociación Mexicana de Gastroenterología, 2023. Hoy en Voz de Líderes hablaremos sobre estreñimiento crónico y para ello nos acompaña el doctor Luis Raúl Valdovinos García, quien actualmente se desempeña como profesorero dentro de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Doctor, es un gusto que nos acompañe el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, doctor. Y pues como comentaba en la introducción, hoy vamos a hablar de un tema muy peculiar que es el estreñimiento crónico. ¿Nos podría hablar un poco sobre qué es este padecimiento y qué tan frecuente se presenta en la población mexicana? Bueno, como lo mencionas, el estreñimiento es un síntoma bastante frecuente y muy común en la población mexicana. Tenemos estadísticas que hablan sobre el estreñimiento y más o menos entre el 10% de la población lo puede presentar, pero igual está un poco infraestimada este número. Estreñimiento, muchas veces los pacientes se refieren a la incapacidad para evacuar diario, pero bueno, esto es malentendido, porque si un paciente evacúa cada 48 horas, pero sus evacuaciones son satisfactorias, pues el paciente no tiene estreñimiento. El estreñimiento se define sobre todo cuando el paciente tiene evacuaciones insatisfactorias. Por ejemplo, que siente que no vacía completamente cuando va al baño, que tiene que hacer un pujo excesivo, que tiene lesiones o que puede sangrar, o que está disconforme o no contento con su forma de evacuar. A eso nos referimos con estreñimiento crónico. Si habláramos de un número que es algo difícil de hablar, pues las asociaciones dicen que más o menos uno debe tener entre 3 evacuaciones a la semana a 3 evacuaciones al día. Quiere decir que uno puede evacuar una semana 3 veces o 21 veces y prácticamente es normal. Entonces, cuando hablamos de estreñimiento no buscamos una cantidad de evacuaciones, sino más que nada la satisfacción al evacuar en el paciente, y es algo bastante común, la sensación de evacuación incompleta. Doctor, ¿y qué factores son los que influyen para que justamente se presente un problema de estreñimiento crónico? Ok, bueno, típicamente o es un poco más común esta patología en la mujer que en el hombre. También un bajo consumo de fibras ha asociado a estreñimiento, una baja cantidad de actividad física o un bajo consumo de agua. Pero no solamente eso, es bien conocido que a mayor edad, mayor probabilidad de tener estreñimiento. Entonces, típicamente mujeres, entre más años pasen, es más común que lo veamos. Podríamos decir que son los principales factores de riesgo para presentar estreñimiento, y muchas veces está mal entendido porque los pacientes lo dicen es que tomo suficiente agua, hago ejercicio y tomo suficiente fibra y a pesar de eso no logro evacuar. Entonces las maniobras que son estas, las maniobras no farmacológicas para el tratamiento de estreñimiento pueden ayudar, pero muchas veces no son suficientes. Muy bien. Doctor, también nos podría hablar justamente un poco de cómo se lleva a cabo el diagnóstico, cuándo es recomendable a lo mejor emplear tal vez algún estudio de imagen para poder diagnosticar el estreñimiento crónico. Ok, bueno, el estreñimiento crónico se puede diagnosticar por el interrogatorio y los gastros decimos que está al alcance del dedo. Okay. ¿Por qué? Pues bueno, lo primero que hacemos un gastroenterólogo cuando un paciente llega con estreñimiento le preguntamos los síntomas de estreñimiento, que los más comunes son sensación de evacuación incompleta, pujo excesivo al evacuar, uso de maniobras digitales para evacuar. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente se llega a ayudar con su dedo para poder sacar la popó. Y cuando el paciente presenta alguno de estos síntomas, ¿qué es lo que hacemos? Pues el paciente lo revisamos y algo muy importante es una exploración rectal digital o un famoso tacto rectal. En el tacto rectal nosotros le pedimos al paciente que haga ciertas maniobras, por ejemplo, que haga la maniobra de pujo, que pujara como si fuera a evacuar, y que haga la maniobra de squeeze, o sea, que apriete. Y uno con el dedo puede sentir, por ejemplo, si uno le pide al paciente que puje como si fuera a evacuar y al momento de que puja hace una maniobra de contracción, hablamos de que el paciente tiene disinergia del piso pélvico. ¿Qué significa esto? Que no tiene una coordinación adecuada. O sea, aprieta el esfínter anal y esto impide que pueda evacuar. Y es una de las causas más comunes de estreñimiento. Otro es el estreñimiento de tránsito lento y a veces pueden estar juntos los dos. El paciente puede tener tránsito lento y aparte disinergia del piso pélvico. Entonces muchas veces con un simple tacto rectal en el consultorio podemos dar el diagnóstico. Aquel paciente que ya lo revisamos, le hicimos un tacto rectal y dejamos maniobras farmacológicas, por ejemplo un laxante y un enteroquinético, y el paciente no responde, este paciente podemos hacer sobre todo 2 estudios principales son los que estudiamos, bueno, 3 estudios son los que usamos. Uno es la defecografía, que es un estudio donde al paciente se le pone medio de contraste en el recto y se pone a evacuar el medio de contraste y tomamos placas y de esta manera podemos ver la dinámica y los ángulos rectales para evacuar. Otro que hacemos es el tránsito intestinal. Se dan unos marcadores radiopacos y se toman unas placas de abdomen y hacemos una cuantificación de cuántos radiomarcadores hay en ciertos días y si el paciente retiene marcadores
a una cierta característica, ya podemos decir que tiene un tránsito lento. Y finalmente el estudio más elegante, más avanzado, es la manometría no rectal, que haga de cuenta que es como lo que hacemos con el dedo, las sensaciones, pero aquí lo cuantificamos con presiones. Con el dedo, cuando hacemos el tacto, no puedes sentir el squeeze o el apretón del paciente al evacuar, pero con el manómetro lo podemos cuantificar en números y ver la relajación y la presión del abdomen, ¿no? O del recto y del ano, y de esta manera poder diagnosticar si el paciente tiene una disinergia. Tal vez son los 3 principales estudios, además de la revisión, que es lo más importante en el estreñimiento. Muy bien. Doctor, también nos podría compartir, además de este abordaje farmacológico, como bien lo llaman, tal vez algún otro tipo de abordaje que se puede emplear en estos pacientes, sobre todo para el tipo de complicaciones que pueden presentar debido a no tener un diagnóstico oportuno o no acudir de manera temprana con el médico, con un gastroenterólogo para... Ok, complicaciones hay varias, pero bueno, maniobras no farmacológicas, que es lo primero que me preguntaste, pues tenemos el tomar suficiente agua. Luego esto se confunde. Hay un estudio muy bonito publicado en una revista de gastroenterología donde dicen que la cantidad de agua necesaria para evacuar bien son 1800 mililitros al día. ¿Qué quiere decir? Pues más o menos 2 litros de agua al día. No es necesario tomar más de 2 litros. Con 2 litros debería ser suficiente y más agua no mejora. Otro es fibra. Uno debe de consumir al menos 30 gramos de fibra. Entonces esto ayuda. Entonces si tomas suficiente agua y tomas fibra te va a ayudar. Y la otra es ejercicio. Pero muchas veces esto es insuficiente. Y todo el paciente que con esto no mejora, yo creo que vale la pena visitar al gastroenterólogo. Otra, ¿qué complicaciones puede haber por estreñimiento? Pues sobre todo las patologías anorrectales. O sea, un paciente que tiene estreñimiento muchas veces dura mucho tiempo sentado en el baño, o puja excesivamente, o hace evacuaciones muy grandes, y esto puede llevar a que el paciente tenga fisuras anales, que son como cortadas en el ano, que provocan mucho dolor y empeoran el estreñimiento del paciente. Punto número 2, enfermedad hemorroidal, que son estas venas que se inflaman, se hinchan y pueden llegar a sangrar, al igual que la fisura. También pueden ser muy dolorosas y se pueden trombosar y pueden terminar en cirugía, al igual que la fisura puede terminar en cirugía. Yo creo que son las 2 complicaciones que más vemos en el paciente con estreñimiento. Alguna otra es la impactación rectal, que es cuando el paciente pues se le junta mucha cantidad de popó, no puede evacuar y tenemos que nosotros con maniobras digitales romper esta popó y después poner un enema para que el paciente pueda evacuar. Perfecto. Doctor, también nos podría compartir un mensaje justamente a lo mejor de alguna medida de prevención o hábitos que se pueden emplear justamente para disminuir el riesgo de poder desarrollar estreñimiento crónico. Ok, pues bueno, sobre todo las principales que les dije es el consumo de fibra, agua y el ejercicio, pero bueno, tenemos algunas otras maniobras. Cuando nosotros nos sentamos en los baños victorianos, adquirimos una posición adecuada para evacuar. La posición adecuada es la que muchas veces llamamos como habilita o en cuclillas. Esta posición ayuda a evacuar porque rectifica el ángulo anorrectal. Entonces esto se puede lograr con un banquito que se pone debajo del baño, que mide 20 centímetros y lo que nos hace es elevar las rodillas. De esta manera podemos mejorar ligeramente la posición y nos puede ayudar para evacuar. Otro muy importante es sacudir al baño cuando nos den ganas. ¿Por qué? Porque cuando nos dan ganas se acomodan o se ponen todos los reflejos del aparato evacuatorio para que tú puedas pujar y relajar y hacer popó. ¿Qué pasa? Muchas veces los pacientes se aguantan, el recto está lleno, pierden este estímulo, pierden las ganas de ir al baño y no vuelven a ir hasta otro día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta evacuación se queda ahí, se seca, se pone duro y les cuesta más trabajo evacuar. Probablemente esas serían las que más recomendamos. Y bueno, otra que se ha estudiado y que está publicada también en una buena revista es el consumo de 2 kiwis al día. O sea, si tú consumes 2 kiwis al día, te puede ayudar a evacuar. Y otra es el consumo de café americano, café negro. O sea, cuando nos levantamos, existe un reflejo muy potente que hace que se mueva el colon. Entonces, cuando los pacientes se levantan y si aparte de esto toman un café, esto les puede ayudar a evacuar. Entonces, recomendamos a los gastros que se tomen un café en la mañana, que vayan por la mañana y que usen el banquito. Si pueden comer además 2 kiwis, sería ideal. Consumo de fibra, agua y ejercicio. Con todo esto a veces es suficiente. Si no es suficiente, pues hay que dar medidas farmacológicas. Excelente. Doctor, también otro tema que me gustaría abordar durante esta entrevista sería sobre sus funciones actualmente como protesorero dentro de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, ya que sabemos es uno de los organismos más importantes en este rubro a nivel nacional. Entonces, ¿nos podría comentar un poco cuáles son sus funciones y sobre todo la participación que va a tener y que ha tenido durante los eventos que se están llevando a cabo y que se van a llevar a cabo por parte de la Mesa Directiva 2023 de la AMG?
Como protesorero, la función principal es vigilar las finanzas de la AMG en conjunto con el tesorero. Somos dos figuras, el tesorero y el protesorero, que el tesorero actualmente es el doctor Genaro Vázquez Elizondo, y en conjunto vigilamos las finanzas de la asociación, en qué gasta el dinero la asociación, ya que nuestros principales gastos son en educación médica continua, como organizando eventos y congresos para la educación de gastroenterólogos médicos generales e internistas y cirujanos que quieran incluirse en la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Además de esto, la Asociación Mexicana de Gastroenterología tiene programas importantes donde a jóvenes egresados de los hospitales de México que tienen la finalidad de un perfeccionamiento fuera de México, por ejemplo, un hepatólogo que se quiera perfeccionar en cáncer de hígado en España, por ejemplo, la asociación los beca. Entonces la asociación les da dinero para que logren su estancia en el extranjero y de esta manera tener un experto nuevo en un ámbito en México que regrese a México y que nos comparta sus conocimientos. Excelente. Doctor, también nos podría comentar si justamente algunos temas como lo es estreñimiento crónico que se van a estar abordando durante la Semana Nacional de Gastroenterología, que va a tener como sede Cancún. En Cancún, sí. Bueno, no solo hablamos de la gastroenterología, probablemente la podríamos subdividir en varias, podríamos decir, altas especiales, ¿no? Tenemos motilidad, tenemos pancreatología, claro, tenemos enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos hepatología y creo que no se me escapa, hay endoscopia gastrointestinal. Todas estas como altas especialidades en conjunto forman parte de la gastroenterología. Entonces, en la Semana Nacional de Gastroenterología, la característica más importante que tiene es que nos reúne a todos los gastros del país, inclusive aquellos que tenemos alguna alta especialidad, nos conjunta en un solo congreso y se hablan de todos los temas de la gastroenterología. Probablemente por mi sesgo de interés, los que más me interesan es las enfermedades del esófago, estómago, intestino y colon, que son las enfermedades que vemos los neurogastroenterólogos, los trastornos funcionales digestivos. Excelente. Doctor, pues por último, para concluir la entrevista, ¿nos podría expresar su sentir ante estar actualmente como protesorero dentro de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y pues próximamente como tesorero para 2024? Ok, ha sido una experiencia muy gratificante, muy importante para mí, me ha construido mucho, nos ayuda sobre todo a conocer todo lo que hace la AMG, ver las entrañas de la AMG, ver cómo funciona la AMG por dentro, y ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí y espero poderla hacer con mucho bien, sobre todo el siguiente año que es mi responsabilidad principal, la tesorería. Excelente, doctor. ¿Algún mensaje más que quiera? Los esperamos en la Semana Nacional de Gastroenterología en Cancún en este 2023 y recuerden, previo a la Semana Nacional de Gastroenterología se llevará un congreso o un curso en conjunto con la Universidad de Harvard que estará muy interesante para los que quieran asistir. Perfecto, doctor, pues le agradecemos muchísimo el espacio para llevar a cabo esta entrevista. Nosotros somos Voz de Líderes, mi nombre es Alina Ávila y nos vemos muy pronto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Hasta luego.